Hola, muy buenos días. Este es el podcast número 4 en el que vamos a hablar sobre posibles clientes. Bien, como decía, en el capítulo de hoy vamos a empezar a hablar sobre, en el capítulo de hoy y en los siguientes podcasts vamos a hablar sobre terminología de Zoho CRM. ¿Por qué? Pues básicamente porque la terminología que emplea Zoho CRM, aunque es muy común a otros CRMs y muy generalista, sí que es interesante que tú como usuario, posible usuario de Zoho CRM, entiendas muy bien qué son estos conceptos para que los utilices de manera adecuada, ya que mi experiencia como consultor me ha hecho ver que muchas veces los usuarios acaban un poco interpretando, adaptando y por lo tanto gestionando quizá no de la mejor manera estos diferentes módulos, ¿vale? Y por lo tanto después una vez han empezado con, como digo yo, con mal pie, rectificar estos errores cuesta mucho, sobre todo que además rompen un poco la filosofía de trabajo de un CRM y hace que no fluya la información de una manera adecuada. Por lo tanto, como digo, en el capítulo de hoy os voy a hablar sobre el módulo de los posibles clientes. Si recordáis en podcasts anteriores, y si no os animo a que veáis el podcast anterior donde hablábamos de los diferentes planes de precios y hacía una breve introducción a los diferentes módulos que formaban Zoho CRM, hay varios. Hoy, posibles clientes es el principio. Para mí, el módulo de posibles clientes, ya entramos en materia, sería la primera base de datos, la primera tabla de la base de datos, es decir, la primera forma de entrar información a nuestro CRM. ¿Por qué digo que es la primera? Pues básicamente porque todo negocio necesita de una posibilidad de vender, es decir, necesitamos clientes a los que vender nuestros productos o nuestros servicios. Por lo tanto, un CRM lo primero que necesita es empezar y un negocio, claro, necesita, lo primero es empezar a recabar información y almacenar información para después segmentar y realizar un seguimiento de qué, de esas personas u oportunidades que tenemos de venta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hacemos un paso atrás y vuelvo a definir qué es posibles clientes para Zoho CRM. Pues básicamente serían eso, todas aquellas personas u oportunidades de venta que tenemos que no clasificadas. A mí me gusta decir mucho cuando hago algún seminario o alguna formación, y lo voy a aclarar porque no sé desde dónde me estáis escuchando y a veces, pues bueno, el lenguaje es diferente aquí al de los países más latinoamericanos. A mí me gusta decir que el módulo de posibles clientes es como la morralla, ¿de acuerdo? ¿Qué es la morralla? Pues bueno, si alguna vez habéis ido a la pescadería en la zona de aquí a Levante, porque a veces, como digo, cambia mucho el léxico, las palabras, en función, sobre todo en el mundo del pescado, ¿de acuerdo? Es ese pescado que es como una mezcla de diferentes tipos que utilizamos para realizar un caldo, un buen caldo, y de ahí realizar diferentes tipos de cocina, ¿de acuerdo? Por eso me gusta decir que es la morralla del CRM. Es decir, es una mezcla de un montón de tipos de personas que tenemos la oportunidad, o si seguimos, si realizamos un buen seguimiento, podemos conseguir que esos posibles clientes acaben convirtiéndose en clientes, ¿vale? Bueno, pues dicho esta pequeña anécdota del tema de la morralla, pues podemos decir eso, que es el módulo donde vamos a almacenar todos aquellos contactos que tenemos, como digo, tenemos esa opción de vender. Bien, ¿cómo conseguimos esa información? Pues de muchas maneras, o de varias maneras. Si recordáis, en los podcasts anteriores hablamos que una de las opciones que teníamos es que ese formulario de contacto que teníamos en la página web, ¿de acuerdo?, que si sustituíamos el formulario clásico de contacto por el que podemos realizar con Zoho CRM, directamente cuando un cliente visita nuestra web y le gustan nuestros productos, nuestros servicios, ese formulario recoge esa información, ¿de acuerdo?, y lo vuelca en este módulo de posibles clientes. Por lo tanto, ya tendríamos
una fuente de entrada. Otra fuente de entrada podría ser la típica fuente puerta fría que realizan nuestros comerciales o nosotros mismos si estamos solos en nuestra empresa, es decir, ese contacto, esa búsqueda activa de posibilidades de venta. ¿Vale? Pero otra fuente que se relaciona con otro de los módulos que veremos en otro podcast es las campañas, ¿de acuerdo? Otra forma de capturar clientes, posibles clientes, serían a través de los seminarios, eventos, networking, ferias pues del sector, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas campañas que realizamos, ¿vale? Donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo ahora voy a dar un seminario, ¿vale? Donde voy a hablar sobre Zoho CRM. A ese seminario acude gente y al final, pues lógicamente, puede haber una posibilidad de un registro o puede haber una posibilidad de intercambio de tarjetas. Esas tarjetas que me entregan las personas que se han interesado en mi charla, pues serían mi origen para rellenar, para dar de alta como posibles clientes. Y después realizar una acción comercial, una acción de seguimiento o de clasificación como define Zoho, ¿vale? Para convertirse finalmente en lo que llamamos cuentas y contactos, ¿de acuerdo? Y oportunidades, ¿vale? Esta definición la veremos en los siguientes podcasts, ¿bien? Pero el procedimiento es este, es decir, partimos de un posible cliente, que es esa persona que se ha interesado por nuestro producto o servicio, ¿de acuerdo? La labor comercial es la de, a través de un seguimiento activo, es decir, que, ejemplo, se da de alta una persona en nuestra web, ¿de acuerdo? Se da de alta en el CRM automáticamente. El CRM, recordar que en función de la versión podemos diseñar diferentes flujos, que puede ser que nos avise mediante un correo electrónico de que un nuevo posible cliente se ha dado de alta, ¿vale? Porque se ha hecho de manera automática y por lo tanto no somos nosotros los que hemos dado de alta manualmente. Además nos puede generar una tarea diciéndonos, oye, antes de un día o 2 días tienes que ponerte en contacto con esta persona para pues bueno, consultarle y ver qué necesidades tiene y en qué le podemos ayudar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí nace lo que se llama una acción de seguimiento de clasificación, de tal manera que ese posible cliente lo vamos orientando y segmentando. Puede estar interesado en el producto A, en el producto B o en el producto C, ¿de acuerdo? Y esa forma de segmentación la tenemos que tener definida en nuestro CRM, que eso entraremos en futuros podcasts donde hablamos de la forma de definir los campos que necesitamos para realizar una segmentación adecuada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como digo, eso, es decir, con esa calificación lo que hacemos es marcar una serie de intereses que tiene ese cliente hacia nosotros y que nosotros, por lo tanto, en función de esa segmentación o esas inquietudes o esas necesidades de este posible cliente, vamos a ofrecerle un producto o un servicio diferente, ¿de acuerdo? Bien, pues en el momento, vale, aquí hay un tema que siempre los clientes suelen, o los usuarios como vosotros de Zoho CRM, siempre hay un momento, hay un impasse en el que no tienen muy claro decir, ¿cuándo un posible cliente deja de ser posible cliente y lo paso a cuenta y a contacto? Porque ¿cómo decirlo? Lo más habitual, esa sería la palabra, lo más habitual es que los usuarios de Zoho CRM piensan que la conversión de posible cliente a cuenta y contacto es cuando han comprado, y no es del todo así. A ver, partimos de que Zoho CRM y por lo tanto la filosofía CRM es una, y luego tú como usuario puedes adaptarla a tus necesidades, a tus exigencias o a tus, vamos a llamarle, manías. Pero si queremos ser fieles un poco a lo que marcan las pautas, yo que os recomiendo y qué es lo que hace y qué es lo que Zoho recomienda, que la conversión de posible cliente a cuenta y contacto, ¿vale? Y oportunidad, perdón, ese trío, el trío, se realiza en el momento que yo siempre digo que esa conversión se debe realizar en el momento en el que ese posible cliente, después de un seguimiento, te da la oportunidad de presentarle una oferta, ¿vale? Es decir, un posible cliente se da de alta, quiero saber información sobre vuestro producto A.
hablas con él o intercambias emails y va a haber un momento en el cual ese posible cliente te va a dar larga, puede haber un momento en el que te dé larga, te diga, pues mira, no estoy interesado al final porque motivos. Pero puede pasar que lo contrario, que en ese momento lo que hagas es que te diga todo lo contrario, sino que quiere que le presentes una propuesta. En ese momento nace y se produce esa conversión de posible cliente a cuenta y contacto y oportunidad. ¿De acuerdo? Voy a dejar un anticipo de lo que es cada uno de estos módulos, pero los veremos en más detenimiento en los siguientes podcasts. Cuando convertimos un posible cliente, siempre se producen dos altas. La de la cuenta, que sería la empresa, ¿vale? Es decir, si os fijáis en la ficha del posible cliente hay un campo que se llama empresa. Esa empresa, ese nombre que ponéis en esa empresa sería el nombre de la cuenta que se va a generar automáticamente al producirse la conversión, y el contacto, que sería el nombre y el apellido de ese posible cliente. De tal manera que el posible cliente se desglosa en dos registros o en dos módulos. En la cuenta, que serían los datos de la empresa a la que pertenece, y el contacto, que serían los datos de la persona con la que hemos mantenido esa relación o ese seguimiento. Y te da la opción, porque no es obligatorio, pero te da la opción en ese momento de la conversión de decirle, sí, pero además quiero generar una oportunidad. Esa oportunidad sería, por ejemplo, vender el producto A, porque es en el que hemos estado hablando, hemos estado negociando y está interesado este posible cliente, ¿de acuerdo? Es decir, en ese momento de la conversión, el posible cliente pasa de posible cliente a un estado superior, un estado mucho más con muchas más probabilidades de que finalice la venta pues bueno, de manera favorable para nosotros, y por lo tanto se genera automáticamente un nombre, una cuenta y un contacto, y además la oportunidad como manera opcional. Nosotros recomendamos que, salvo que sea por otro motivo la conversión, siempre se genere una oportunidad, porque ya veréis que esta oportunidad de venta va a ser uno de los como os dije en otros podcasts, es realmente la piedra angular del CRM y es la que os va a permitir realizar un seguimiento muy eficiente de las posibles ventas, y por lo tanto, si lo hacéis bien y lo gestionáis bien, cerrar muchas más ventas. Bueno, pues yo creo que con esto este podcast es un podcast relativamente más corto que los otros que he realizado, pero básicamente porque es un podcast, ya lo vais a ir viendo, en el cual vamos a hablar de cosas muy concretitas, y por lo tanto prolongar más el hablar de este tema creo que sería darle más vueltas a lo mismo. No obstante, ya sabéis, cualquier consulta a través de píldoras crm.com, tenéis la posibilidad a través del formulario que encontraréis en esta página, consultarme y bueno, preguntar aquello que necesitéis, ¿vale? Además, también sabéis que este podcast está, por un lado, colgado en iTunes, en iVoox y en YouTube, así como como una entrada del blog en nuestra web píldorazcrm.com, ¿de acuerdo? Espero comentarios, que me colguéis algún comentario en el blog, y ahí también podré contestarlos. Poco a poco la idea es ir colgando más píldoras, y también podéis ver los servicios que ofrezco en esta página, por si tenéis problemas de configuración y demás, que sepáis que también ofrezco un servicio de personalización y configuración muy interesante. Visitarlo, y bueno, y simplemente espero vuestros comentarios y vuestras valoraciones en iTunes, y si lo queréis conveniente, pues una valoración de 5 estrellas sería muy de agradecer. Pues nada, simplemente hasta el próximo capítulo, próximo podcast, donde hablaremos sobre cuentas, contactos.